Bueno, my friends, pues aquí ya por fin estamos en la colección de Abruña. Él es arquitecto de profesión y arquitecto de toda esta colección fascinante de microcarros. Abruña, me encanta este lugar, me encantan los carros que tienes aquí, tienes cosas bien raras, tienes cosas bien lindas. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comenzó en ti el interés por los carros, por los microcarros? Pues un ex estudiante mío de arquitectura, de la Escuela de Arquitectura, me invitó en una ocasión a la exhibición de carros que típicamente se hace en el Irán Bithorn. Y él insistió, pues yo nunca había sido fiebre de carros. Okay. Insistió en llevarme, no, que yo te quiero enseñar los carros que a mí me gustan, que eran los de los 50, los Fords, los Impala, los Falcons, etcétera, con mucho Todo lo contrario a esto. Muy diferente a esto. Y de casualidad yo vi allí un IZ debajo de un árbol y tuve un flashback, un retroceso mental cuando yo estaba más o menos como en quinto grado, en la guagua escolar. Había un tapón brutal en la ciudad, esto era en Río Piedra, y nosotros tirando papeles en la guagua, etcétera. De repente veo un IZ pequeñito. Aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico. En la calle. Esto fue para el año, yo te diría, para el año 59 o 60, por ahí. El carrito se movió entre todo el tapón, salió, y lo otro que tenía interesante, que siendo un carro de dos personas, tiene un sunroof, pues tenía abierto el sunroof y encima del pasajero había otro fulano en los hombros del tipo con la cabeza por fuera. Es increíble. Y eso se me quedó grabado ahí. Mira, cuando vi el carrito allí en el show del Irán Bithorn, pues tuve ese flashback y pensé, caramba, mira qué interesante, y empecé a buscar y a buscar. Entonces podemos asumir que tu primer carro de colección fue un BMW IZ. Un BMW Ese fue el IZ. primero que Ese fue el conseguiste. primerito, exactamente. Y entonces después de eso, pues, la afición se convirtió en una enfermedad, Sí. y la enfermedad es grave, porque ya tuve pues, que tener... Sí, o sea, muchos de ustedes conocen esa enfermedad. O sea, uno empieza con un carro y uno quiere seguir teniendo varios más y sigue comprando. ¿Cuántos tienes ya? Ahora la colección consta de 24 automóviles. 24 automóviles. Entre todos ellos, pues ya me dijiste que tienes un IZ, vi por ahí otro más. ¿Qué es lo más raro que tienes aquí? Yo te diría que tal vez las piezas más importantes de la colección son los IZs, el Messerschmitt, claro. Que es un carro tal vez el más codiciado de la colección, un Heinkel Gogo Móvil, y un chiquitín que tenemos aquí detrás que también es muy particular. Este es el carro más codiciado de la colección, que es un Messerschmitt. Tremendo. Eso es, sí, esto es un carro de tremendo valor histórico. Messerschmitt era la compañía que le hacía los aviones a la Fuerza Aérea Alemana, a la Luftwaffe. Exactamente. Justo después del armisticio, después que Alemania se rindió como fuerza invasora en Europa, pues Messerschmitt, que así como tú bien dices, era una fábrica que hacía aviones, en ausencia de poder hacer aviones, pues entonces se dedicaron a hacer automóviles, y este fue de los primeritos que ellos intentaron. Pero lo interesante de esto es que, o sea, ellos mantuvieron la temática de la aviación en el carro. ¡Wow! Tremendo. De esta manera, y entonces tiene el conductor al frente y los pasajeros atrás. Si te fijas, tiene un banco más grande que otro. En aquella época todavía el sexismo era bien poderoso, no que no esté todavía poderoso en el mundo, ¿verdad? Pero enseñaban papá, mamá y el bebé en o la sea, cinta para los efectos, la mamá siempre tenía que ir atrás, papá guiando. Exactamente. Pero, o sea, veo mucha de temática de aviación aquí, no solamente por el canopy, sino que también la manera de sentarse. Esto le llaman el tandem style, más el guía. El guía, exactamente. En particular, le llamó Gogo Móvil Mr. Glass, que era el dueño de la compañía. Porque él tenía un sobrino que se llamaba Gogo, le decían Gogo, y entonces le gustaba mucho el carrito mientras estaban diseñándolo y fabricándolo, y entonces decidió ponerle el Gogo Móvil, el carro de mi sobrino. Este carrito lo sacamos una vez al expreso, y la curiosidad fue tal que me costó trabajo cambiar de carril, porque había un fulano al frente mirando por el espejo hacia atrás, dos fulanos a los otros dos lados y otro detrás. Entonces, para yo cambiarme de carril fue un proyecto. Pues yo por primera vez en mi vida me siento grande dentro de un carro. Aquí con la... El carro es un carro francés, se conocía en la categoría de sans permis, que significa que no necesita, sin permiso, ¿verdad? Que no necesita licencia ni tablilla. Pero si lo estacionas entre vehículos perpendicularmente a la acera, pues el espacio, si el carro está aquí, el otro carro, el bumper del otro carro está aquí, pues es bien difícil salir del carro. Así que le hicieron una puerta especial, un Goldwing, que ocupa muy poco espacio. Y por ahí podías entrar, ¿verdad? Pero te podrás imaginar que si te estacionabas paralelo a la acera, pues entonces usabas una puerta convencional y salías por el lado de acá. El IZ de la BMW, esta es la versión europea.
Lo que sí es característico y como es emblemático del carro es que cuando lo abres, contrario al Heinkel, el guía se mueve hacia el frente, ¿verdad? Está precioso. Entonces ya hemos visto alemanes, hemos visto carros franceses. Tengo entendido que hay un carrito boricua por aquí. Tenemos un intento, ¿verdad?, de hacer un microcarro boricua. Ok. Pensamos en un momento tirarlo al mercado, pero pues requiere un esfuerzo monumental. Pero vamos a verlo, quiero verlo. Seguro que sí, chévere, pasa por acá. El microcarro, yo me atrevería a decir, el primer microcarro boricua en la historia de Puerto Rico. Es un carrito que fabricamos aquí mismo en el taller. Es un carrito puede ser de 2 personas, una persona de pie, aunque tenemos un sillín ahí que podría acomodarse también. Por eso es que es alto. Es bien alto, es para guiarse de pie, exactamente. Y la intención era correrlo por las urbanizaciones como un vehículo de seguridad que se cargaba solarmente. Arriba tiene un panel fotovoltaico, aquí tiene otro, exactamente. Y entonces de un motor eléctrico. Innovar no es la ruta fácil. Es un camino lleno de retos, dificultades y muchos intentos que poco a poco nos acercan al éxito. Lo importante es nunca cambiar la dirección, porque preferimos la ruta difícil para lograr algo realmente único. Hacer los mejores, imitando lo que ya existe. Kia, movement that inspires. Saludos, my friends, Andrés Oni con ustedes desde Peñuelas, Puerto Rico. Y ando por acá gracias a ustedes mismos, a la gran red de inteligencia automovilística de Motor Show TV, que me avisaron de este gran lote lleno de unicornios y de tesoros en el Junker. Así que ya estoy aquí, vamos a ver qué encontré. Sí, my friends, fueron ustedes mismos los que me avisaron de este lugar en Peñuelas lleno de autos antiguos. Pues hasta allá me lancé a buscarlo y no fue muy complicado encontrarlo, pues estaba justo donde ustedes me dijeron, en la carretera 385. Incluso desde afuera se ven los carros. Desde afuera, cuando uno pasa por la carretera, lo que ve es la gran hilera de automóviles bajo techo, pero tan pronto uno entra al lote, lo primero que ve es varios tesoros en el Junker. Entre ellos, este 500 SL AMG, que cuando era nuevo a principios de los 90, era una potentísima máquina de lujo con 375 caballos de fuerza. También estaba este antiguo dúo de Detroit, un Chrysler Fifth Avenue y un Cadillac Eldorado Biarritz, ambos de la década de los 80 y ejemplos de una época en la que los grandes autos americanos de lujo comenzaron a ser más pequeños. Y después de ver esos tesoros en el Junker, pasé al área techada y con los primeros 2 que comencé fue con estas 2 bellezas. Este Mercedes-Benz 280 SE y ese precioso Continental Mark III de 1958. Comencemos con el alemán, un Mercedes-Benz 280 SE que estuvo en producción del 1965 al 1972. Venía equipado con motor de 6 cilindros en línea de 2.8 litros o un V8 de 3.5 litros. En la actualidad no luce como un carro muy lujoso, pero para su época sí lo era. Es un carro lindo y está en bastantes buenas condiciones. Pero el más que me gustó de los dos fue el americano, un Continental Mark III de 1958. Y fíjense que dije Continental Mark III y no Lincoln Continental Mark III. Eso es porque para esa época, especialmente de 1956 a 1960, Continental era una marca separada de Lincoln. Era la cumbre del lujo en Ford Motor Company. Los Continentals eran más lujosos que los mismos Lincoln y en momentos dados los Continental eran los automóviles más caros en todo el mercado estadounidense, aún más costosos que los Cadillacs e incluso que los Rolls-Royce y los Bentleys de esa época. Pero para siempre asociar la marca Continental a la marca Lincoln, que era más conocida, algunas placas decían Continental by Lincoln. Igual que el Mercedes que les acabo de mostrar, para los estándares de hoy en día los interiores de este Continental no lucen tan lujosos, pero para su época sí era todo un exceso de opulencia. Y como muestra están los controles de las ventanas eléctricas o Power Windows,
algo que prácticamente era inexistente en otros automóviles, incluso había autos de lujo que no los tenían. Pero algo que sí era muy típico de su época y casi inexistente en la nuestra era el obligatorio encendedor de cigarrillos y el cenicero. En su interior noté otro elemento de diseño que diría que fue muy inusual en aquel entonces, y es el tablero o dash que se curvea en las esquinas para integrarse a las puertas. Es un patrón de diseño que no se vería ampliamente en la industria sino hasta ya entrada la década de los 1990. Y tiene otro detalle que me encantó, y es el poste trasero invertido con la ventana trasera también inclinada hacia adentro, que de hecho se puede abrir. Es un patrón de diseño que la Ford Motor Company de aquel entonces utilizó en otros modelos como el Mercury Turnpike Cruiser y en Europa el Ford Anglia. Esta colección es un buen mix de automóviles europeos y americanos, pero mayormente americanos, ya que luego del Continental aquí hay dos vehículos de Detroit, un Buick Regal que me encanta, porque en mi casa hubo uno igualito, mi papá lo tuvo así mismo blanco, y un Corolla Supreme. Ustedes recuerdan que siempre les recomiendo que cuando estén viendo tesoros en el Junker vean las señales que el carro nos da para que el carro nos cuente su propia historia, que estén pendientes a las pegatinas, a las tablillas y otros detalles del carro. Pues este carro nos está contando una historia. Este Buick Regal tiene esta linda tablilla que conmemora el centenario del parque de bomba de Ponce en 1983. Significa que este carro estaba prácticamente nuevo cuando ocurrió el centenario. Y aquí, justo al lado del Regal y del Corolla Supreme, hay una gran pieza histórica de suma importancia, tanto para la automotriz que lo produjo, como para mí. Y es un Jaguar XJ8. ¿Por qué es importante este modelo? Porque el XJ8 fue el primer modelo en toda la historia de Jaguar en tener un motor de 8 cilindros. Antes de eso, todos los Jaguares eran de 6 y de 12. Entonces este modelo, que salió para finales de los 90, estrenó un motor V8. Y entonces, ¿por qué es un modelo tan importante para mí? My friends, porque fue uno de los primeros reportajes que escribí para la prensa local. Su presencia imponente, lujo incomparable y diseño impecable se unen para crear un exterior poderoso y elegante. La nueva Infiniti QX80 2025.